Buenas tardes con todos, ¿cómo están chicos? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están? ¿Qué tal? No se van a olvidar, por favor, de hacer sus preguntas a través del chat para que se las podamos leer al final de la ponencia. Doctor Yuri, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Doctor Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Qué gusto escucharlo, doctor. Gracias, doctor Arturo. Gracias por la invitación. No, tenemos el gusto y el privilegio de poder tener a usted como ponente y para poder explicarles, para poder decirles en esta charla que vamos a tener a los practicantes y ciclistas que se han unido, cómo es que va a ser el tema de los nuevos protocolos para la atención de los usuarios en los juzgados de violencia familiar, de los cuales usted, doctor, es decano. A nombre del consultorio jurídico de la Universidad Católica de Santa María, le damos la bienvenida una vez más, doctor, y lo dejamos en el uso de la palabra para que nos pueda, usted como juez especializado en los temas de violencia familiar, dar unos alcances respecto de cómo va a ser ahora el nuevo protocolo de atención a los usuarios. Lo dejo, doctor, en el uso de la palabra. Listo, gracias, doctor Arturo. Bien, ante todo, muy buenas tardes, jóvenes, señoritas, damas y caballeros que están el día de hoy conectados con la reunión, ¿no? En primer lugar, para agradecer al doctor Arturo por la invitación. Bueno, no es la primera vez que estamos con los compañeros del consultorio jurídico de la Universidad Católica. Estamos siempre para poder apoyar en lo que se pueda, ¿no? Desde el campo que nos corresponde. Bien, como ustedes bien saben, a raíz de este tema del COVID-2019, se han tenido que ajustar muchas cosas, ¿no? Desde la atención personalizada, personal en todo caso, que se venía dando en los juzgados de violencia familiar, hasta el trabajo remoto, que es el que venimos realizando ahora, ¿no? Pero no quiero dejar pasar por alto de repente si estamos ya ahora tocando el tema estrictamente desde el campo que me corresponde, que viene a ser el tema de violencia contra la mujer y el entorno familiar. Quizá tocar un poco de Arturo, doctor Arturo, entonces, si me permite de repente, como una parte de introducción para, de paso, conversar con los jóvenes sobre el tema en concreto de lo que viene a ser la violencia contra la mujer y el entorno familiar, ¿no? Cómo no, con todo gusto, doctor. Listo, gracias, doctor Arturo. Entonces, con la venia del doctor Arturo, jóvenes, lo que yo quería comentarles antes de entrar a la parte que básicamente es más una parte técnica, ¿no? La que se está llevando o con la que estamos trabajando, ¿no? Lo que yo quería decirles, jóvenes, es que cómo es que llegamos a la ley de violencia contra la mujer y el entorno familiar, ¿no? A la ley 3364, que es la ley que está vigente ahora, ¿no? Y su correspondiente reglamento, ¿no? Porque debemos saber ustedes, como ya estudiantes de último año de Derecho, muchos inclusive, ya creo, inclusive hasta bachilleres, ¿no es cierto? Pero por lo general, inclusive algunos también que son cecigristas, entiendo, debemos entender que todo tiene su razón de ser, ¿no? Todo tiene un porqué, ¿no? ¿Por qué es que nace, les decía, esta ley 3364, a partir de cuándo, ¿no es cierto? Y su correspondiente reglamento hasta llegar a lo que estamos ahora, ¿no? A la norma vigente ahora. Les voy adelantando que la norma que nos está rigiendo ahora es el decreto legislativo 1470, ¿no? Que es el que ha emitido el Poder Ejecutivo a raíz de este tema de la pandemia, ¿no? Que ha sido publicado el día 27 de abril de este año, ¿no? Entonces, les decía, para llegar a esta ley 3364 han tenido que pasar muchas cosas, ¿no? Inicialmente se tenía la ley 26.260, se acordará el doctor Arturo. Con esta ley, por ejemplo, había lo que se emitían eran sentencias dentro de los procesos de violencia familiar, ¿no? Se llegaba a todo un proceso y había inclusive una etapa de conciliación, ¿no? Donde las partes podían llegar a un acuerdo conciliatorio, inclusive había el desistimiento, ¿no? Se desistían en muchas oportunidades las partes y los procesos se hacían largos, ¿no? Porque empezaba la demanda de violencia que lo hacía por lo general la Fiscalía de Familia, ¿no es cierto? Hasta que llega la sentencia, a veces pasaba más de un año, ¿no? Inclusive para poder sacar a la sentencia, ¿no? Pero esta ley, la 2660, es del año 1997, ¿no es cierto? Y ha sufrido diferentes modificaciones, ¿no? Diferentes modificaciones en el tiempo,
hasta que llega la ley la 30364, que es la que rige para los procesos de violencia contra la mujer y el entorno familiar, que se publica el 23 de noviembre del 2015, ¿no? Inicialmente su reglamento nace en julio del 2016, ¿no? A raíz mediante el Decreto Supremo 09-2016, y luego este Decreto Supremo es modificado en marzo del año pasado, ¿no? Con el 7 de marzo del año pasado, a través del Decreto Supremo 04-2019, que es el nuevo reglamento de la Ley 30364, ¿no? Donde nos dan las pautas cómo es que tenemos que actuar frente a los temas de violencia contra la mujer y el entorno familiar, ¿no? Esta ley también, la 30364, ya ha sufrido modificaciones, ¿no? Concretamente, en el mes de octubre del año 2018, con la ley 30.862, ha sufrido bastantes modificaciones, ¿no? Pero, más o menos yo les decía esto, esta antesala, digamos, para hablar sobre nuestro tema en concreto, de los protocolos y de la forma como venimos trabajando en el módulo de violencia familiar, es que todo tiene su razón de ser, ¿no? Para que se haya podido llegar a emitir esta ley de violencia familiar, ha tenido que inclusive tener, y en todo caso tiene su sustento inclusive en un ordenamiento supranacional, ¿no? Es decir, en leyes supranacionales, en convenios supranacionales, pero que, como también ustedes saben, también todo tiene su origen en la casuística, ¿no? Porque todo lo que nosotros vamos resolviendo y como ustedes van a ver o como ustedes ven en su consultorio, siempre tiene su origen en un caso concreto, ¿no? Hay un caso concreto, llega donde ustedes, hay una denuncia de violencia familiar, ¿no es cierto?, que inclusive adicionalmente tiene temas de alimentos, de tenencia, régimen de visitas, ¿no es cierto? Con ese agregado viene y van donde ustedes y les consultan, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo procedemos? Si es que lo podemos agregar estas otras pretensiones dentro del proceso de violencia familiar, ¿no es cierto? Entonces, pero todo tenía, les decía al principio, todo tiene su razón de ser, ¿no? Y para que podamos tener estas leyes que tenemos actualmente, esta 30364 y la anterior, de la de 1997 inclusive, se han tenido que dar a nivel supranacional con normatividades, ¿no es cierto?, que el Perú las ha acogido, como por ejemplo la Convención de Belén do Pará, ¿no es cierto?, que viene a ser, digamos, la matriz, ¿no?, de donde van naciendo las leyes de violencia familiar y en nuestro caso concreto el Perú, ¿no? Entonces, en la Convención de Belén do Pará, ustedes van a ver que justamente ahí se ve el tema, se detalla con el concreto el tema de la violencia, ¿no es cierto?, de violencia contra la mujer, ¿no? Y ahí se hacen las precisiones, ¿no es cierto?, para prevenir, erradicar y sancionar todo este tema de la violencia contra la mujer, ¿no es cierto? Entonces, a partir de esta normatividad supranacional es que nacen ya nuestras leyes internas, ¿no?, al interior de nuestro país. Pero no solo esa es la norma internacional, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no es cierto?, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer de la ONU, que es del año 1952. Miren, en el año 1952 ya se hablaba de esta diferencia que existía entre el hombre y la mujer, ¿no? Había una desigualdad abismal y es justamente la razón por la que nace la ley de violencia contra la mujer, porque hay una inequidad grande entre la mujer y el hombre, ¿no? Entonces lo que se quiere es que esa inequidad, que esa desigualdad existente entre el varón y la mujer cada vez se vaya acortando, ¿no? Es una tarea difícil, pero esperemos desde donde nos toque estar nosotros, ustedes como consultorio jurídico de la universidad, contribuyan de alguna manera para que esta brecha que existe, ¿no?, entre el hombre y la mujer se vaya acortando con el tiempo, ¿no? Y a nosotros como operadores de justicia, concretamente del área de violencia contra la mujer y entorno familiar, también nos compete desde ahí, ¿a través de qué? A través de las resoluciones que vamos emitiendo, ¿no? Tratar de que entienda la sociedad de que este tema, de alguna manera, tiene que en algún momento tratar de culminar, ¿no? Pero es una tarea difícil, ¿no? O sea, siempre vamos a encontrar ese trato desigual hacia la mujer, ¿no? Tratarla inclusive con temas de estereotipos, ¿no es cierto? Pero, como les decía, todo esto tiene su origen en la normativa supranacional. Además de la Convención de Belén do Pará, tenemos la Convención sobre la eliminación de las formas de discriminación contra la mujer, famoso CEDAW, ¿no?, de la ONU, ¿no es cierto?, que es del año 1979, ¿no? También tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, que también nos sirve para efectos de nosotros poder emitir
nuestras medidas de protección, nuestras resoluciones, ¿no? Y esta Convención de los Derechos del Niño es del año 1989, ¿no es cierto? A lo que yo quiero llegar es que, miren, cuánto tiempo ha tenido que pasar, miren, en el año 1952 ya se hablaba en la ONU de esta diferencia entre el hombre y la mujer, ¿no? Y nuestra ley, la más antigua de nosotros, es recién de 1997. Y la reciente, la última, la vigente, es del año 2015, ¿no es cierto? Miren, desde el año 52, del año 79, del año 89, ¿cuánto tiempo ha tenido que pasar? ¿No? Y es más, con la declaración, de la declaración que se realiza en Viena sobre la convención de un programa de acción de Viena que se denomina Declaración y Programa de Acción de Viena del año 93, ¿no? Se le eleva a la categoría de violación a los derechos humanos toda agresión contra la mujer, ¿no? Miren desde cuándo ya se habla del tema de violencia contra la mujer, ¿no? Y nosotros recién en el 2015 adoptamos una ley, ¿no es cierto?, donde de alguna manera regulamos el tema para poder controlar este tipo de conductas, en todo caso, que se dan al interior de nuestra sociedad, ¿no? De nuestra sociedad. Pero, ¿por qué es que nacen también estas normatividades supranacionales, estas convenciones? Porque todo tiene su origen en la casuística, les decía, ¿no? Hay casos que se han ventilado justamente en estos organismos supranacionales, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Casos que se han ventilado ahí, que han dado origen para que la Corte Interamericana se pronuncie precisamente sobre este tema de agresión, de agresión contra la mujer y el entorno familiar, ¿no? Y el Perú no ha estado exento de esos casos donde ha tenido que estar en calidad de demandado, denunciado, ¿no es cierto?, como Estado, ¿no? Es decir, la Corte Interamericana, digamos, ha sancionado al Perú más de una vez, ¿no?, porque al interior de nuestro país no hemos sabido actuar con nuestros órganos jurisdiccionales, con nuestros operadores de justicia, ¿no es cierto?, desde la Policía Nacional, que viene a ser, digamos, el primer enlace, ¿no?, donde llega la parte, las personas agredidas, hasta nosotros, del Poder Judicial. En muchas oportunidades no hemos actuado con la debida diligencia, ¿no?, lo que ha llevado a que muchos casos lleguen hasta la Corte Interamericana, ¿no?, y la Corte Interamericana nos juzgue y nos sancione como Estado peruano, ¿no?, nos sancione y además de sancionarnos pecuniariamente, que tenemos que pagar son cantidades fuertes de dinero que se tiene que pagar, y ese dinero no es solo es un dinero de todos, ¿no? No es solo de unos cuantos, pero esta casuística hace que, por ejemplo, la Corte Interamericana se pronuncie sobre estos temas concretos de violencia contra la mujer, ¿no? Solamente cito como ejemplo, por ejemplo, donde el Perú estuvo como parte, tenemos el caso de Espinosa González versus Perú, ¿no es cierto? Espinosa González es una señora que es detenida, ¿no? Es detenida en la época del año 2000, más o menos, cuando estuvo con fuerza el terrorismo, ¿no es cierto? Y en esa detención ella sufre agresión física, tortura, agresión sexual, ¿no? Es violentada sexualmente por las personas que la detuvieron, que generalmente eran miembros de la policía o las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Y este caso lo lleva hasta la Corte Interamericana, la señora Espinosa, ¿no? Y ahí la Corte Interamericana nos sanciona como Estado por no haber actuado diligentemente, ¿no es cierto? Haber violado sus derechos fundamentales, ¿no? Tanto es así que le da la razón la Corte Interamericana, ¿no? Y ese no es el único caso, también tenemos el caso de Castro versus Perú también, ¿no es cierto?, donde llega también a la Corte Interamericana a raíz de que se ordena el desalojo del penal en Castro precisamente, ¿no?, donde estaban detenidas mujeres, y en ese desalojo, en ese traslado, porque le llamaban, era una especie de traslado de las mujeres que estaban detenidas, las iban a llevar a diferentes penales, ¿no? Pero hay excesos, ¿no? Ingresa la Fuerza Armada, inclusive con bombas que tiran desde los helicópteros, a las mujeres las desnudan, las miran todos los soldados desnudas, las agreden sexualmente, ¿no es cierto? Entonces este caso igual llega a la Corte Interamericana y nuestro país también es sancionado, ¿no? Es sancionado, ¿no es cierto?, a raíz de las actuaciones de los que somos operadores, tanto desde el ámbito, desde la Policía Nacional y como nosotros inclusive como operadores de justicia, ¿no? Entonces lo que yo quiero que entiendan, jóvenes, es que todo tiene su razón de ser. Esta casuística hace que los organismos supranacionales se pronuncien, ¿no?
emitan sentencias, emitan resoluciones, ¿no es cierto? Existan acuerdos, ¿no? Nazcan las convenciones, ¿no? Como la Convención de Belén do Pará, etcétera, producto justamente de la casuística, ¿no? De los casos que se van dando. Y ustedes ven a diario también los casos, esos casos que ustedes los ven, también los vemos nosotros cuando llegan a nuestros juzgados, ¿no? Esa casuística ha dado origen muchas veces a que nos sirva para nosotros como referencia, ¿no? Cuando ya la Corte Interamericana emite sus sentencias, ¿no es cierto? Nos dice, frente a estos casos, ustedes como Estado debieron haber actuado, ¿no es cierto?, de la mejor manera, con la mejor diligencia posible, ¿no? Solamente como mención, para que ustedes poco también se acuerden, de repente ustedes lo han visto, el caso de Atala Rifo, también de la señora versus Chile, ¿no? Es un caso conocido también, pero ahí ya ve, por ejemplo, ahí se ve el tema, porque ese caso se origina en una discusión por un tema de tenencia de las niñas, ¿no? La señora Atala Rifo se separa de su esposo y le dan la tenencia de sus 3 niñas, ¿no? Pero luego de que ya se separan, la señora Atala Rifo empieza a convivir con otra dama, con otra mujer, ¿no es cierto? Entonces hay una convivencia, digamos, de una pareja de lesbianas, ¿no? Entonces de eso es que se aprovecha el esposo de la señora Atala Rifo y pide la tenencia de sus niñas, ¿no? Y este caso llega hasta la Corte Interamericana, porque al interior de Chile, a la señora finalmente hacen que pierda la tenencia de sus niñas, ¿no? Pero la señora pelea, lucha y llega a la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana le da la razón a la señora, ¿no? Y ahí, por ejemplo, la Corte Interamericana dice, inclusive, hace una definición del concepto de familia, ¿no? Dice, el concepto de familia no necesariamente tiene que ser el que esté constituido por papá y mamá, etcétera, ¿no? Son temas que, claro, que caben para discusión, pero ya existe un pronunciamiento de la Corte Interamericana, ¿no? Que nos va a servir a nosotros para resolver en los casos puntuales. Y a ustedes también les va a servir o les sirve en todo caso cuando quieran plantear un caso concreto similar, ¿no? ¿Sí? Entonces, toda esta casuística hace, como les vuelvo a reiterar, que se dé pie y se dé origen a esta normatividad supranacional, como son las convenciones, ¿no? La Convención CEDAW, la Convención de Belén do Pará, que son para nosotros, digamos, la raíz o el cimiento para que nazca nuestra Ley 30364, ¿no? Y su modificación que se dio en el año 2018, ¿no es cierto? Entonces, para que entiendan esos jóvenes un poco, ¿por qué es que nace este tema de la violencia contra la mujer y el entorno familiar, ¿no? Ahora, sin ir muy lejos, tenemos el último caso, que es de ahora nomás de este año, ¿no? Donde el Perú también ha vuelto a ser sancionado por un tema también de violencia. En este caso es el caso Azul Marí, no sé si ustedes lo han escuchado. Recién ha salido la sentencia en marzo de este año, si no me equivoco es el 10 o 12 de marzo de este año 2020, ¿no? Este caso también ha llegado a la Corte Interamericana, ¿no? Se trata, Azul Marín es, en realidad era un joven homosexual, ¿no? Que es detenido, es agredido en el norte, me parece, en el norte peruano, en una comisaría, lo agreden, lo torturan, tanto física y sexualmente también, ¿no? Y al interior de nuestro país no le hacen mucho caso. Cuando él va inclusive a denunciar esos hechos a la comisaría, no lo atienden, lo mecen, como dicen en otras palabras. Entonces llega al Poder Judicial, igual se archiva el caso, ¿no es cierto? Pero finalmente llega a la Corte Interamericana. Pero miren cuánto tiempo pasa, ¿no? Estos hechos son de febrero del año 2008, ¿no? Los hechos son de febrero de 2008, y miren cuánto tiempo ha pasado y la sentencia de la Corte Interamericana recién es de este año, ¿no? De marzo del 2020, ¿no? Entonces, en este caso concreto, por ejemplo, de Azul Marí, igual la Corte Interamericana nos vuelve a sancionar como Estado, ¿no? Nos vuelve a decir que no estamos haciendo bien nuestro papel, ¿no? Como operadores de justicia, desde la Policía Nacional, al momento de recibir las denuncias, al momento de escuchar a las partes, ¿no es cierto? Y luego cuando llega a nosotros al Poder Judicial, a un juzgado civil, a un juzgado penal, en este caso, en el caso concreto era la denuncia era por violación contra este homosexual, ¿no es cierto? Que bien, inclusive utilizado objetos de la policía, ¿no? Su vara que tienen para agredir sexualmente a esta persona, Azul Marín, ¿no? Pero finalmente, nuevamente, el Perú, como les reitero, vuelve a ser sancionado, ¿no? Vuelve a ser sancionado por un tema de violencia, ¿no? De violencia que lo que significa que al interior de nuestro país todavía no estamos haciendo bien nuestra función, no estamos haciendo bien nuestra labor, los operadores, ¿no?
a los operadores judiciales, a todos los que nos corresponden, ¿no? Desde la Policía Nacional, nosotros como Poder Judicial, el Ministerio Público por su lado, ¿no es cierto? Todos ellos, y es más, el caso, ¿quién lo lleva? El caso de este señor Azul Marín lo lleva el consultorio jurídico de la Universidad Católica de Lima, ¿no? Así como ustedes podrían agarrar un caso como consultorio jurídico y hacerlo suyo, ¿no es cierto? Y llevarlo, y miren, todo este tiempo el consultorio jurídico de la Universidad Católica de Lima lo ha venido asesorando a este señor Azul Marín, ahora es señora, ¿no? Ahora es señora porque inclusive se ha cambiado hasta de sexo, ¿no? Pero este consultorio jurídico de la Universidad Católica de Lima es quien ha llevado todo el proceso de este caso Azul Marín, ¿no? Hasta la Corte Interamericana, ¿no? Claro que el asesoramiento es gratuito, ¿no es cierto? Pero finalmente eso se valoriza, ¿no? Las horas hombres de trabajo, el tiempo dedicado, han tenido que contratar peritos, ¿no es cierto? Psicólogos, etcétera. Entonces todo eso implicaba un costo, ¿no? Un costo que al final se ha cuantificado porque la Corte Interamericana, como les digo, cuando sanciona al país, sanciona pecuniariamente, además de eso valoriza las costas y costos, ¿no es cierto? Ya inclusive el consultorio jurídico ha valorizado, y creo que le está tocando más o menos como, no sé si es cierto, $70.000 o $17.000, algo así, solamente por asesoría, ¿no? Al consultorio jurídico de la Universidad Católica de Lima, ¿no es cierto?, por llevar el caso. Y claro, al señor Azul Marín o a la señora Azul Marín ahora le está indemnizando, por un lado, por lucro cesante, por daño moral, etcétera. Creo que sumado todo, más o menos llega casi a los $200.000, ¿no? Y es más, está también la mamá de Azul Marín, la señora también fue agredida, amenazada, tanto así que pierde hasta su trabajo, ¿no? Era una señora que vendía comida, ya no podía trabajar por las amenazas que recibía de los miembros de la policía, porque en sí los culpables de todo esto eran miembros de la policía quienes habían detenido a este Azul Marín, ¿no? A esta señora Azul Marín. Entonces, y la señora, miren, la señora fallece el año 2017, la mamá de Azul Marín, y no ve el fallo que emite la Corte Interamericana, ¿no? Pero aún así la Corte Interamericana valoriza también el daño que se le ha causado a la señora y fija una indemnización para ella, ¿no? Fija una indemnización para Azul Marín, fija una indemnización para la señora, para la mamá de Azul Marín, ¿no es cierto? Cuantifica los costos en los que ha incurrido el consultorio jurídico de la Universidad Católica y ordena, ¿no? En su sentencia, la Corte Interamericana que tenga que pagar todo ello, ¿no? Tiene que resarcirse todos esos daños, ¿no es cierto? Entonces, como ven, jóvenes, toda esta casuística, ¿a qué nos lleva? Nos traslada primero a resolver el caso en concreto, y a raíz de resolver estos casos concretos con pronunciamientos como organismos supranacionales, como es la Corte Interamericana, a nosotros nos dan la pauta, en todo caso, para casos similares, porque no hay casos idénticos, ¿no? Hay casos similares, parecidos, cada caso es uno en sí mismo, ¿no? No podemos decir que es igualito al otro, que debemos que resolver de la misma forma, es difícil. Cada caso es uno, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que yo considero, por ejemplo, que es importante el principio de inmediación en lo que les corresponde a los jueces, ¿no? Porque a veces ahí uno entiende mejor el caso, porque con el solo revisar, digamos, el expediente no es lo mismo, ¿no? Porque a veces el papel es bien frío, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que se dan las audiencias, ¿no? Que son necesarias las audiencias. Pero ahora, justamente por este tema de la pandemia, no se están realizando audiencias, nosotros no estamos haciendo audiencias, ¿no? Y ningún otro juzgado, solamente fue igual que nosotros, igual como estamos ahora, ¿no? Usando la videoconferencia, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto ¿a qué nos lleva, jóvenes? Nos lleva a concluir que de la casuística nace la jurisprudencia, ¿no es cierto? A partir de la casuística va a nacer la jurisprudencia, y esa jurisprudencia nos va a servir a nosotros para resolver, y en algún momento va a servir inclusive para dar origen a las normas, ¿no? A partir de esos casos, es por eso justamente que ha nacido la ley 30364, ¿no? Porque ante tantos casos de agresión contra la mujer, ¿no es cierto?, ante tanto trato desigual, ¿no?, que existe en contra de la mujer, ante tanta diferencia entre el hombre y la mujer en diferentes aspectos, es que se ve obligado, digamos, nos vemos obligados al interior de nuestro país en concreto a emitir la ley 30364 y su correspondiente reglamento, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, eso más o menos como un paréntesis previo para que más o menos tengamos una idea de cómo es que llegamos a este tema de la violencia y por qué es que existe esta ley, ¿no?
justamente por esa diferencia abismal que existe entre el hombre y la mujer, ¿no es cierto? Ese trato desigual que se ha venido dando históricamente, ¿no? A la mujer le hemos tratado de manera diferente, ¿no es cierto? Entonces, ahora queremos que el trato sea igual en todos los aspectos, ¿no? Bien, jóvenes, entonces, ese sería, digamos, una parte de la introducción, o la primera parte, en todo caso, que nos hemos abarcado, creo que como 20 minutos, 25, y ahora, a continuación, hablaremos en concreto sobre la ley y sobre cómo venimos trabajando nosotros al interior de los juzgados de violencia, ¿no? Cuando inició la cuarentena, solamente estábamos atendiendo los casos que tenían el riesgo severo, ¿no? O grave, que le llama nuestro presidente, ¿no? Riesgo severo, las 2 primeras semanas, y solo se atendía por turnos, ¿no? 2 juzgados atendían cada 3 días, cada 2 días, solamente los que tenían ficha de riesgo severo, ¿no? Solo en esos casos se estaba atendiendo cuando inicia la cuarentena en marzo de este año, ¿no? A partir del 16 de marzo, ¿no es cierto?, en adelante, ¿no? Entonces, ahí solo atendíamos nada más que casos severos. Pero luego de eso, nosotros mismos como juzgados le proponemos a nuestro presidente que atendamos todos los juzgados, ¿no? Lo que en realidad no lo han estado haciendo a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional inclusive han nombrado juzgados de emergencia, ¿no? Juzgados urgentes, para que estos juzgados atiendan, inclusive a juzgados penales les han dado la tarea de atender temas de violencia familiar, ¿no? Pero nosotros no. En el caso concreto nosotros, finalmente, nuestro presidente sacó una resolución donde trabajamos los 9 juzgados, porque deben saber, jóvenes, que somos 9 juzgados de la subespecialidad de violencia familiar, ¿no? Entonces, a partir de esa disposición de nuestro señor presidente es que ya empezamos a atender todos, pero de manera remota, ¿no? Pero inicialmente también atendemos severos y los moderados, o sea, todos los casos que tengan riesgo severo, riesgo moderado, empezamos a atender, ¿no? Los 9 juzgados, ¿no es cierto? Y para esto, ¿qué hacemos? El problema era cómo las personas van a hacer llegar su demanda, su queja, su denuncia, ¿no? Entonces creamos un correo, ¿no? El correo es violenciafamiliararequipa@gmail.com, ¿no? Ese es el correo donde empiezan a ingresar las denuncias, ¿no? Donde empieza a iniciarse el trámite, en todo caso, para cualquier denuncia, ¿no? Cualquier denuncia. Y para operativizar el tema, ¿qué hacemos? Hacemos que cada una de las comisarías se les asigne o se les cree una casilla electrónica, ¿no? Así como tienen los abogados una casilla, igual se les crea a cada comisaría. ¿Para qué? Para que el tema de comunicación entre ellos y nosotros sea más fluida, ¿no? Porque, como ustedes saben también, jóvenes, las denuncias de violencia familiar empiezan generalmente en la comisaría, ¿no? La persona agredida lo primero que hace es recurrir a la comisaría para interponer la denuncia, y esa denuncia la comisaría nos los va a mandar a nosotros. Normalmente venía el comisario, venía la policía con su cantidad de escritos, ¿no? Sus oficios, etcétera, todos los días, ¿no? al módulo de violencia familiar. Pero nosotros, al crear ya la casilla y al crear el correo, ¿no es cierto?, de violencia familiar, hemos hecho que las comisarías nos remitan sus denuncias por este correo, ¿no? Nos remitan por este correo, y igualmente nosotros también le notificamos a su casilla cuando ya emitimos la resolución para que ellos las ejecuten, ¿no? Porque de acuerdo a la ley también, ustedes saben, la ley 30364, quienes están encargados de ejecutar las medidas de protección son los miembros de la Policía Nacional, ¿no? Entonces, por eso es que se les crea su casilla a ellos. En un momento también hubo resistencia de parte de ellos, ¿no? Porque decían que ellos no eran abogados, que las casillas solo eran para abogados, que ellos eran la comisaría y quién se iba a hacer cargo, que tenía que haber un policía que esté a cargo de ello. Pero bueno, finalmente se negoció, se llegó a un entendimiento, un acuerdo, y ahora cada comisaría tiene su casilla, ¿no es cierto? Así como tiene, no sé si la tendrán ustedes como consultorio jurídico, su casilla también debe tener el doctor Arturo, ¿no? Como consultorio, ¿no? Sí, entonces igual, ¿no? Entonces cada comisaría tiene su casilla, ¿no es cierto? Entonces eso, digamos, ha sido un avance en la primera parte de este tema de toda esta época de la pandemia, ¿no? Luego de eso ya llegamos al mes de abril, ¿no? Llegamos concretamente al día 27 de abril de este año, y ese día el Poder Ejecutivo emite el decreto legislativo 1470, ¿no? El decreto legislativo 1470, donde establece que mientras dure la emergencia sanitaria, dice concretamente el artículo 2 de este decreto ley 1470, dice, no, mientras dure la emergencia sanitaria, que es diferente al estado de emergencia, ¿no es cierto?, que está declarando el gobierno. La emergencia sanitaria es otro tema, ¿no?, que es por temas de salud,
y actualmente se ha prorrogado hasta el mes de septiembre, está la emergencia sanitaria, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros, este 1470, este decreto legislativo 1470, es nuestro marco actual sobre el cual estamos actuando en cuanto al procedimiento de los procesos de violencia familiar, ¿no? Con este decreto legislativo 1470, el gobierno, ¿qué nos dice? Nos dice que no es necesario que hagamos audiencias, que todos los casos los tratemos como si fueran severos. Es decir, ya no hay el tema de ver si es severo, moderado o grave, ¿no? Todos el trato como si fueran severos. Es decir, a todos le damos la atención en el plazo de 24 horas. Entonces, y así lo dice el decreto legislativo 1470, ¿no? Que se tiene que resolver en el plazo de 24 horas. Y nosotros lo estamos haciendo así, solamente existía la discusión de las 24 horas, se estaba interpretando que el decreto legislativo dice desde que se recibe la denuncia, ¿no es cierto? Pero nosotros lo hemos entendido en el sentido de que desde que ingresa a nosotros, ¿no? Porque sería medio complicado que si es que es desde que se recibe la denuncia y la policía nos va a traer faltando 10 minutos para que acabe las 24 horas, sería imposible que en 10 minutos emitamos las medidas de protección, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, el mérito de este artículo 1470, es que nos llega la medida de protección, perdón, la denuncia de la policía, ¿no es cierto? Inicialmente nos estaba llegando por este correo, hasta a la actualidad está funcionando este correo, ¿no? Nuevamente repito, violencia familiar Arequipa, ¿no es cierto?, @gmail.com. Si ustedes quieren ingresar por ahí algún escrito de violencia familiar, pueden utilizar ese correo. Pero ya más adelante, ahorita llegamos al punto de las mesas de parte electrónicas, ¿no? Pero así hemos empezado a funcionar a partir del 27 de abril de este año, ¿no? Dentro del marco de la ley, del decreto legislativo 1470, ¿no? A partir del 27 de abril es que se emite este decreto legislativo. Y ahí nos dice, este decreto legislativo, como les vuelvo a repetir, que tenemos 24 horas para resolver, todos debemos tratarlos como severos, ¿no es cierto? Tampoco exige que se anexe la ficha de valoración, ¿no? Es decir, tenemos que actuar con lo que con lo que tiene la comisaría, pero de todas maneras ellos están aplicando porque de alguna manera nos sirve a nosotros como referencia, ¿no? Y también están yendo a lo que viene a ser cuando hay violencia física al médico legista, ¿no? Al médico legista para ver el daño físico que se le ha podido causar a la persona, ¿no? Y en algunos casos cuando interviene el CEN, ¿no es cierto? Porque sabemos que también el CEN tiene un equipo de emergencia, ¿no? Porque también el CEN no ha estado trabajando todo este tiempo, ¿no? Solo tenían un equipo de emergencia nada más, para casos puntuales, creo, y ahí también hacen los peritajes psicológicos para podernos servir a nosotros para que podamos emitir nuestras medidas de protección, ¿no? Una de las cosas que establece también este decreto legislativo 1470 es que en la mayoría de los casos nos dice que dispongamos el retiro del hogar del agresor, ¿no? Pero finalmente eso va a depender mucho de la apreciación del juez, ¿no? Porque si bien es cierto la norma nos puede decir, pero nosotros tenemos que ver el caso en sí en concreto, ¿no? Porque no ameritaría, por ejemplo, yo tenía un caso el otro día en que la señora que le dice a su esposo, vamos a hacer olla común con tus papás, con sus suegros de la señora, ¿no? Por este tema de la pandemia, para economizar la comida. Y el esposo de la señora no está de acuerdo, ¿no? Pero la agrede verbalmente, ¿no? La insulta, le dice que cómo haces esos acuerdos sin mi consentimiento, con mis padres, y con un rosario de groserías, ¿no? Como siempre a veces es el tema de la agresión verbal, ¿no? No saben, tan rico es nuestro lenguaje, pero nos gusta agredir verbalmente, ¿no? Con palabras soeces que utilizamos muy frecuentemente. Entonces, por ejemplo, ese caso concreto meritaría retirarlo del hogar al señor. Consideramos que no, ¿no? Porque por el hecho de no aceptar, y claro, agredirla verbalmente sí, ¿no? Es un tema de agresión que en ese sentido sí se le da las medidas de protección, ¿no? Para que esos hechos no se vuelvan a repetir, que inclusive vaya a terapia, ¿no? Pero no amerita, por ejemplo, que en esa circunstancia lo retiremos del hogar, ¿no? Como dice el decreto legislativo 1470, ¿no? Que en otras palabras casi nos está conminando a los jueces a que todos los casos de violencia retiremos al agresor del domicilio, ¿no? Pero nosotros analizamos el caso en sí en concreto, se amerita, se hará, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta también el tema de la pandemia, lo sacamos, dónde va a ir el señor, un tema complicado, ¿no? Aunque el propio decreto legislativo también 1470 establece que si no se puede sacar al agresor,
busquemos una casa refugio, ¿no?, para la víctima, ¿no es cierto? Existen casas refugio del Ministerio de la Mujer para que ahí pueda ser albergada, ¿no? Pero ahí también se presenta el otro problema, que previamente ingresar a la casa refugio tiene que pasar por una prueba de COVID, no tiene que ir si es que tiene o no tiene el tema del virus, ¿no?, del COVID-19. Entonces, y a veces no hay las pruebas para que la puedan llevar, la policía tiene que ir a llevar, entonces veo que se complica el caso, ¿no? Pero nosotros estamos tratando de, en función de cada caso concreto, dar las medidas de protección que consideramos pertinentes, ¿no? Porque también nosotros también debemos saber, ustedes también jóvenes deben saber que la ley 30364 en realidad regula dos tipos de procesos, ¿no? Dos tipos de procesos. Un tipo de proceso tutelar, ¿no es cierto?, o de protección, que es lo que nos corresponde a nosotros los jueces de violencia, y el otro tipo de proceso sancionador, que le corresponde al juzgado penal, ¿no? Claro, previa actuación de pruebas, y ustedes saben que en penal, si no está probado, la duda ya favorece al denunciado, ¿no es cierto?, o al reo, como se dice, ¿no? Pero nosotros no, la función de nosotros como jueces de violencia, ¿cuál es? Justamente como se dice, su nombre lo indica, ¿no? Es tutelar o proteger, ¿no es cierto?, frente a la amenaza de violación, de agresión, ¿no es cierto?, de agresión, que estos hechos no pudieran volverse a repetir, y si la cosa es muy delicada, inclusive de repente controlar un riesgo donde pudiera estar inclusive en riesgo la vida de la persona, ¿no?, de la víctima, ¿no es cierto? Entonces, frente a eso es que tenemos que actuar nosotros y dar nuestras medidas de protección, ¿no? En casos así graves, excepcionales, claro que sí, de repente amerita inclusive el retiro del agresor, el que no se acerque mucho al domicilio, etcétera, ¿no? Entonces, la operatividad de nosotros, a partir del decreto legislativo 1470, está en ese sentido. Estamos dando nuestras medidas de protección dentro de las 24 horas desde que ingresa a los juzgados. Es decir, todo lo que ha ingresado ayer, por ejemplo, en mi juzgado, por ejemplo, en un caso concreto, hoy día ya tiene su medida de protección. Tiene que tener en todo caso hoy día su medida de protección, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo? En los casos que vienen en algunos casos, si es que viene con casilla porque ha intervenido abogado, de repente la parte ha ido con abogado a la comisaría, notificamos en esa casilla del abogado la medida de protección, ¿no? O en algunos casos, lo que le hemos dicho a la policía, que a la parte denunciante les pidan inclusive hasta su correo, ¿no? Básico es que las partes den su número de celular, ¿no?, su teléfono celular. ¿Para qué? Para notificarles por ese medio, ¿no? Les mandamos mensajes vía WhatsApp, etcétera, ¿no es cierto?, para que se enteren de las medidas de protección, ¿no? Pero en el caso donde no tenemos teléfono, no tenemos domicilio, de repente el domicilio que tenemos es el domicilio de la RENIEC nada más, entonces lo que estamos disponiendo es que la policía se encargue de ubicar a la persona, ¿no es cierto?, con la medida de protección. Como ellos son los encargados de ejecutar la medida de protección, y como les decía hace un momento, les hemos creado sus casillas cada comisaría, su casilla, entonces les enviamos ahí las medidas de protección y les decimos que también cumplan con ubicar, ¿no?, por lo general al denunciado, ¿no?, porque no tenemos teléfono de él, no tenemos correo de él, entonces recurrimos a la policía. Pero mientras tengamos el teléfono del agresor, le notificamos a su teléfono, ¿no?, le notificamos a su teléfono. Y los plazos en todos estos casos a partir del decreto legislativo 1470, que es del 27 de abril para adelante, ¿no?, los plazos, por ejemplo, para apelación están corriendo igual, ¿no?, porque de acuerdo a la norma general que ha dado el Poder Judicial, los plazos estarían suspendidos, ¿no es cierto? Inclusive, a nivel nacional, supuestamente, el 1 de julio, nuevamente se iban a restablecer los plazos, pero han ampliado hasta el 16 de julio, recién a partir de ahí van a empezar a correr los plazos, ¿no? Pero nosotros, en mérito a esta ley, a este decreto legislativo 1470, concretamente a los juzgados de violencia, para todos aquellos casos que se están produciendo y en los cuales estamos dictando medidas de protección desde el 27 de abril de este año para adelante, los plazos están corriendo igual. Entonces nosotros emitimos la medida de protección, le llega a la parte, si no está conforme, está apelando, ¿no? Están apelando, están presentando sus recursos de apelación. ¿Y cómo lo están presentando? Precisamente a través de este correo electrónico violenciafamiliarequipa@gmail.com, ¿no? Pero ahora, ¿qué ha pasado? Ahora ya la Corte, a raíz de todos estos hechos y a nivel nacional inclusive, ya se han creado las mesas de partes electrónicas, ¿no? A través de esas mesas de partes electrónicas
también ahora ya están ingresando denuncias, ¿no? Están ingresando denuncias, están ingresando los escritos de apelación, ¿no? Entonces, de repente, si al estudio le va a llegar alguna notificación, ¿no es cierto?, de alguna resolución que emitamos nosotros, que hayamos emitido, entonces tendrán que ustedes, de repente, jóvenes, o el doctor Arturo, al efectuar su apelación, o de repente un escrito de aclaración, o quizá que querrán variar las medidas de protección, o quizá ampliar las medidas de protección, tienen que ingresarlo por mesa de partes electrónica, ¿no? Por mesa de partes electrónica. Yo tengo el manual, que son más de 180 hojas del manual, de repente se lo va a llegar a su correo, doctor, para que lo tenga el manual de mesa de partes, son como 150 hojas, creo, pero si ustedes entran a la página de la Corte Superior de Arequipa, ¿no es cierto?, www.csj, o sea, Corte Superior de CSJ Arequipa, ¿no es cierto?, .gov.p, ahí están los tutoriales, ¿no?, de cómo manejar cómo ingresar los escritos por mesa de partes electrónica, ¿no es cierto?, cómo ingresar las denuncias, cómo hacer el seguimiento a cada caso, ¿no es cierto?, pero ingresan de esa forma, doctor, www.csj Arequipa, ¿no?, .gov.p, porque a veces están ingresando a la página de frente del Poder Judicial y no están encontrando en concreto la página de la Corte de Arequipa, ¿no? Entonces, esa es la forma de entrar, y ahí, como les vuelvo a repetir, ahí van a encontrar inclusive hasta tutoriales de la forma como ingresar los escritos, ¿no? Lo que está ocurriendo, digamos, que es totalmente diferente antes cuando presentamos nuestros escritos, es que casi toda la documentación tiene que estar en formato PDF, ¿no? Toda la documentación tiene que estar en formato PDF, inclusive se han dado algunas charlas de repente para que manejen, pero también hay tutoriales, ¿no?, para convertir mi documento Word a PDF, ¿no es cierto?, o inclusive los documentos que quieren anexar, porque a veces quieren anexar fotografías, ¿no es cierto?, quieren anexar, no sé, cualquier otro documento que quieran ponerlo como medio probatorio, tienen que anexarlo en documento PDF, ¿no? Y otra cosa, que todo esté en un solo documento, es decir, porque a veces, ¿qué estuvo pasando cuando recién nosotros dispusimos que las denuncias ingresaran por el correo que les menciono, Corte Superior de Justicia de Arequipa? ¿Qué pasaba? El policía mandaba el oficio, un documento PDF, el DNI, otro documento PDF, la declaración de la parte, otro documento PDF, ¿no? Fotografía, otro documento PDF. Entonces, inclusive ni siquiera, en un principio, ni siquiera lo convertían a PDF, ¿no? Entonces, ahí ha sido la labor ardua para los muchachos que estaban trabajando en mesa de partes de nosotros, ¿no? Porque tenían que convertir toda esa documentación que llegaba de la policía, primero a formato PDF y luego juntarlo todo en un documento, ¿no? Es un trabajo que sí se hace, hay programas, ¿no? Hay programitas para convertir, etcétera, pero eso implica su tiempo, ¿no? Implica su tiempo, y hay veces que nuevamente la cantidad de denuncias de los fines de semana siempre es elevada, ¿no? Es decir, los días lunes siempre tenemos buena cantidad de denuncias de violencia familiar, ¿no? Tenemos en promedio por juzgado más o menos 20, 25 por juzgado los días lunes. Si multiplicamos por 9, son más o menos como 180 a 200 casos en los días lunes, ¿no? Los días lunes tenemos más o menos 200 casos de violencia familiar, ¿no? 200 casos. Y, bueno, el martes ya va bajando, el miércoles ya baja menos, jueves ya el día, digamos, más bajo, ¿no? Donde hay hasta 7, 8 por juzgado, ¿no? Si multiplicamos 8 por 9 son 64, no 8 por 72, ¿no? Más o menos 72 por día. De todas maneras es un número elevado, ¿no es cierto? Lo que ha hecho que, por ejemplo, el mes cerremos con 1.800 casos más o menos. Normalmente, cuando no había la pandemia, nuestro promedio por mes mensual era más o menos de 200 casos, perdón, 200 casos por juzgado, ¿no? 200 casos por juzgado. Pero bueno, ahora, con este tema de la pandemia, eso un poco que ha reducido, pero tampoco no es mucha la diferencia, ¿no? Lo que hemos visto, que se siguen produciendo actos de violencia, se sigue consumiendo bebidas alcohólicas, que son las que finalmente dan origen a la agresión al interior de los hogares, ¿no? Por más de que estamos en cuarentena, no sé dónde consiguen el licor. Ayer, por ejemplo, tenía un caso que se ponen a celebrar porque se han comprado un ropero nuevo, ¿no? Y llaman a los vecinos para celebrar la compra de su ropero, ¿no? Y finalmente ese caso termina inclusive en violación. ¿Por qué?
a estos vecinos se han empezado a tomar, se han emborrachado y finalmente, ya en medio de los licores, han violentado sexualmente a la madre de uno de ellos que tenía 70 años, ¿no? Es decir, la víctima de violencia sexual ha sido una señora de 70 años y que era la madre de uno de los que había comprado el ropero, ¿no? Y el violador, un amigo de ellos, ¿no? Que en esto de estar consumiendo las bebidas alcohólicas y estar celebrando la adquisición de un ropero, termina en una violación sexual, ¿no? Y contra una persona mayor de 70 años, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas que hemos visto también a raíz de todos estos temas que vemos, inclusive con nuestras audiencias descentralizadas de violencia, es que el alcohol es uno de los factores, inclusive, que más incide, ¿no?, en que las agresiones se produzcan de parte del varón contra la mujer, ¿no? Entonces, operativamente, a partir de la ley 14, del decreto legislativo 1470, todos los casos los estamos atendiendo en el plazo de 24 horas. Todas las denuncias están ingresando vía web. Inicialmente estaban ingresando al correo electrónico violenciafamiliar@arequipa@gmail.com. Ahora, desde que se ha instalado la mesa de partes electrónica, están ingresando por la mesa de partes electrónica. Están ingresando escritos de apelación. Es decir, no se vayan de repente a confiar con el tema de que no, los plazos están suspendidos hasta el 16 de julio, hasta el 1 de agosto, y no presento, no impugno. Están corriendo los plazos porque el propio decreto legislativo 1470 dice que debemos el trámite completo, ¿no? Inclusive, este decreto legislativo 1470 faculta para que la terapia que puedan dar los psicólogos y los centros sociales inclusive se haga utilizando las vías electrónicas de repente. Por eso que nuestras psicólogas están llamando por teléfono. Nosotros hemos creado, doctor Arturo, también usted sabrá, el tema de la escuela de padres, ¿no es cierto? Hemos creado en el módulo de aquí de violencia, ante tanta agresión que hay de los padres hacia los niños, porque nadie estudia para ser padre, ¿no? En el camino aprendemos y a veces resultamos agrediendo a nuestros niños, ¿no? Entonces nos ha dado buenos resultados, los padres asisten a la escuela de padres, han estado asistiendo hasta antes de la cuarentena, ¿no? De manera física, ¿no es cierto? Eran cada 15 días, o sea, cada 2 semanas, los viernes tenían que ir al módulo y ahí estaban con el equipo multidisciplinario, ¿no? Psicólogo, asistente social, educador, nosotros participamos también de alguna manera, y entonces, al final, cuando clausuramos el evento, cada evento, porque duran como 4, 8 sesiones más o menos, y se les da inclusive un certificado a todos los que han asistido de manera puntual, y se van satisfechos de repente porque tienen una forma diferente de ver las cosas, y en concreto sobre el tema de violencia, ¿no? Entonces, como ahora estamos en cuarentena, el asunto es que esta escuela de padres no se puede hacer ya físicamente, ¿no? Pero nuestro equipo multidisciplinario también lo está haciendo por vía, igual que nosotros, ¿no? Está haciendo por vía Zoom, lo está haciendo por Google Meet, ¿no es cierto? Por llamadas telefónicas, por WhatsApp, es decir, están haciendo su labor, ¿no? Los psicólogos también están llamando, están haciendo el seguimiento, les hemos dicho que le hagan seguimiento a los casos donde hay bastante incidencia del tema, de repente psicológico, ellos están llamando por teléfono, ¿no? Es decir, esa es la labor que estamos haciendo, ¿no? Ahora, todo lo que viene a ser audiencias no hay audiencias, no está habiendo presencia física en el módulo, casi todos los trabajadores del módulo estamos haciéndolo todos prácticamente de manera remota, ¿no? Los jueces estamos dictando determinaciones de protección desde nuestras casas, el especialista legal le enviamos donde él lo que hace es descargar, generar las notificaciones. Hay un área de notificación que se encarga de llamar por teléfono, de mandar el mensaje, de remitir a la comisaría, de remitir a los consultorios jurídicos, ¿no es cierto?, la notificación. Todo eso lo estamos haciendo de manera remota, ¿no? Físicamente no. Quizá, de repente, a partir de agosto, septiembre, pero, como le reitero, este decreto legislativo 1470 nos dice que está vigente mientras dure la emergencia sanitaria. Y como sabemos, la emergencia sanitaria está hasta septiembre de este año por lo pronto. Podría ser que en septiembre nuevamente lo prolongue el Poder Ejecutivo y ya lleguemos a diciembre y vamos a cerrar el año trabajando de manera remota, ¿no? El otro temita que está pendiente ahorita con nosotros es el tema de las apelaciones para que lleguen a la sala, ¿no? Ahí estamos en un tema de discusión al interior de la institución. No nos están queriendo aceptar que la elevación sea vía electrónica, no están queriendo que sea física, pero eso implica exponer al personal, al trabajador, porque tiene que ir a armar el cuaderno de apelación, ¿no? Nosotros ya hemos armado un proyecto, ya lo tenemos, está para aprobación,
esperemos que nos apruebe esta semana, donde las elevaciones también van a ser de manera electrónica, es decir, ya no va a haber necesidad de fotocopiar el cuaderno, ¿no es cierto?, de apelación, porque ustedes saben, nosotros damos la medida de protección y se remite a la Fiscalía, ¿no? Nosotros también ahora estamos notificando a la Fiscalía la medida de protección vía casilla electrónica, ¿no? Emitimos la medida de protección y a la Fiscalía también, igual como se entera, por ejemplo, el consultorio jurídico de la universidad, igual se está enterando el fiscal mediante la casilla electrónica que ellos nos han proporcionado, les estamos notificando ya del caso en concreto, ¿no? Para que ellos ya realicen la labor que les corresponde, ¿no? Ojalá esperemos que la próxima semana nos aprueben nuestro proyecto, entonces ahí ya no va a haber necesidad de sacar copias, de foliar, etcétera, para armar el cuaderno, sino también se va a armar de manera virtual, ¿no? Se va a armar un cuaderno, sí, pero virtualmente, ¿no? Va a haber un personal que se va a encargar de ello, y eso también nos va a facilitar, ¿para qué? Para que las elevaciones también las hagamos dentro del plazo, ¿no? Porque ustedes se habrán dado cuenta, presentan la apelación y en realidad, sinceramente, siendo honestos, no lo elevamos dentro del plazo, ¿no? No lo elevamos, aunque la norma dice 24, 48, 72 horas, debe estar en segunda instancia, y eso no pasa, ¿no? Inclusive a veces pasamos el mes y el cuaderno no sube, ¿no? Sigue en primera instancia y no sube en apelación. Entonces, con ese proyecto nosotros lo que queremos es que se cumpla con el plazo. El cuadernillo está listo, inmediatamente a través del sistema ya está en la sala superior, ¿no? Sin necesidad que haya ese desplazamiento, primero para armar el cuaderno, luego para trasladar el cuaderno, ¿no es cierto? Eso queremos cambiar, ¿no? Pero estamos en esa lucha, pero esperemos que ahora salga. Operativamente así estamos funcionando, ¿no? Esa es nuestra función operativa dentro del módulo. Eso en todo caso sería en cuanto a los alcances que pudiera dar el doctor Arturo y a los jóvenes que han tenido la paciencia de escucharme de repente y un poco sobre este tema, y si tuvieran quizá alguna pregunta, doctor, estamos atentos para ello. Y cómo no, ante todo, darle las gracias, doctor, por su brillante exposición, es de mucha utilidad, porque como usted también comprenderá, nosotros en el consultorio jurídico, los temas que más tenemos en nuestra casuística de todos los días es temas de violencia familiar. Entonces, nosotros por eso hemos pedido a su persona tenga bien darnos esta exposición, esta charla, y desde ya muy agradecido, porque nos ha sido muy explicativo para poder nosotros saber qué medidas tomar. Y doctor, te quería pedir por favor, el correo al que tenemos que dirigir de los juzgados de violencia, ¿me lo podría repetir por favor? Es Violencia Familiar Arequipa, todo seguido, corrido. Todo seguido, Violencia Familiar Arequipa @gmail.com. gmail.com, correcto. Sí. Entonces, dejamos ahora a los practicantes que nos van a leer sus preguntas para que usted, por favor, doctor, tenga bien absolverles algunas dudas que pudieran tener, algunas preguntas, inquietudes. Por favor, Samuel. Buenas tardes, doctor Yuri, reiterando el agradecimiento por parte de los practicantes del consultorio jurídico externo 2020 y los especialistas también 2020. Tenemos las siguientes preguntas que nos han dejado a través del chat. La señorita Marta Gutiérrez señala, doctor, la creación de este correo anterior, violenciafamiliararequipa@gmail.com, ¿fue una iniciativa de únicamente los juzgados de violencia familiar o la creación de fue ordenada desde la presidencia de la Corte? Ya. En realidad fue iniciativa del módulo de violencia familiar, ¿no? Porque nosotros dimos la idea para que naciera, porque no había forma cómo contactarnos con los litigantes, con los estudios jurídicos, etcétera, y dijimos que sea a través de un correo, ¿no? Nació de nosotros, ¿sí? Ha nacido de nosotros, del módulo. Gracias, doctor. A continuación también está la pregunta de la señorita Camila Velázquez Lipa, que dice, doctor, disculpe, ¿qué medidas de protección se le dieron a la señora en ese caso, en el ejemplo que usted colocó, y sobre todo en el presente estado de emergencia? Ya, en el caso de la violación, me imagino, debe ser de la señora mayor de edad, me imagino, ¿no? Ya, si es de ese caso, lo primero es la prohibición del acercamiento al presunto agresor, ¿no? A menos de 100 metros. La prohibición de cualquier tipo de comunicación, ¿no? Respecto del agresor con ella, ¿no?
y a ella, previamente, que pase por la evaluación médica, ¿no es cierto? Y efectivamente ha pasado, ha hecho la revisión médica, el médico, ¿no es cierto? Sobre todo el tema de la agresión sexual y hasta física que ha podido haber, ¿no? Y también la otra medida es pues, que siga un tema de terapia a la señora, ¿no? Por el tema de la agresión, ¿no? Y luego, claro, el quien va finalmente a determinar si efectivamente se ha dado el delito de violación o no, va a ser la Fiscalía y el Juzgado Penal, ¿no? Nosotros lo único que nosotros hacemos es, para protegerla a la señora, prohibirle al otro que se le acerque, ¿no? Ni a 100 metros de distancia, prohibirle que se comunique y a la señora apoyarla con un tema de terapia, ¿no? Y es más, lo hemos dispuesto que sea nuestro propio equipo del módulo, ¿no es cierto? Que, como les decía, por lo menos que a través del teléfono puedan comunicarse con ella y conversar con ella. Y es más, creo que la señora es quechua hablante, me parece. Si es el otro tema, inclusive, ¿no? Que la señora es una persona que más domina el idioma quechua, ¿no? Pero igual, ¿no? Tenemos personas que pueden hablar quechua, al igual que quien habla con ustedes, también podemos hablar quechua nosotros. Sí, esas son las medidas que se han dado para la señora, ¿no? Pero es un tema medio complicado cuando estamos en este tema de la pandemia, ¿no? Porque a veces trasladar a la señora de 70 años para la evaluación médica, ¿no es cierto?, implica también un riesgo, inclusive con este tema del virus, ¿no? Se podría inclusive contagiar por ir un tema de salud para la evaluación y por ahí podría contagiarse. Es medio riesgoso el tema, pero igual hemos prohibido cualquier tema de agresión, ¿no?, contra la señora. Esas son las medidas que se han dado en concreto. Muchísimas gracias, doctor. De igual forma, tenemos la pregunta de la señorita Ana Lucía Eduardo Carita, que dice: doctor, ¿qué tan efectivas han sido las medidas de protección en este estado de emergencia? Ya. Para decir específica, con concreto la efectividad, tendría que haberse hecho el seguimiento, ¿no? Pero normalmente cuando nosotros nos damos cuenta que los hechos son reiterativos, por ejemplo, damos la medida de protección, a la semana vuelve a haber otra denuncia de la misma persona, ¿no? A las 2 semanas vuelve a haber. Entonces, ahí, por ejemplo, nos damos cuenta que las primeras medidas no están funcionando, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, como se les pone el apercibimiento de en caso de incumplimiento serán denunciados por el delito de desobediencia, nosotros lo que disponemos es que se investigue si efectivamente ya estaría incurriendo en este delito de desobediencia, ¿no? Pero, de alguna manera, las medidas sí tratan en algunos casos muy graves, por ejemplo, cuando nosotros disponemos el retiro del hogar del agresor, por ejemplo, ahí es completamente efectiva, ¿no? Ahora, por este tema de la pandemia, todos los días las personas están juntas en el mismo domicilio, ¿no? Entonces, para poder saber cuán efectiva es la medida, habría que hacer el seguimiento. Para eso está justo el tema del seguimiento que le corresponde a nuestro equipo multidisciplinario. Pero, como le reitero, la forma de darnos cuenta de si nuestras medidas están funcionando o no es cuando hay denuncias reiteradas, ¿no? La misma persona vuelve a denunciar un nuevo hecho de agresión, vuelve a denunciar otro hecho, entonces ahí de alguna forma no está entendiendo, ¿no?, el agresor lo que se le está disponiendo, ¿no? Muchas veces no están entendiendo, ¿no? Eso sería Samuel. Muchísimas gracias, doctor. De igual forma tenemos la pregunta de Allison, que dice: doctor, ¿ha sido efectiva la modificación temporal que se hizo a la ley 30364 respecto de que en la actualidad todas las denuncias efectuadas son consideradas de alto riesgo para completar la ficha de valoración de riesgo? Como yo les decía en un principio, siempre es necesario para nosotros, o para mí, aplicar el principio de inmediación, que significa que haya ese acercamiento con la parte. No es necesario que haya audiencia, porque muchas veces, como les decía también, el papel es frío, ¿no? Entonces, te pueden decir muchas cosas a través del papel, a través de la denuncia, pero si tú no lo escuchas a la propia parte, si tú escuchas a la propia parte, te puedes dar cuenta inclusive de que mucho de lo que está en el papel no es cierto, ¿no? No es muy cierto, ¿no? Pero por este tema de la cuarentena se ha dispuesto ello. Para nosotros es más fácil el trabajo, porque ya no hacemos audiencia, emitimos las medidas de protección dentro del plazo de las 24 horas, pero en cuanto a la eficacia, diría, es necesario hacer audiencias, ¿no? Es necesario, y en casos concretos, es necesario que escuchemos a la parte, es necesario escuchar a las partes, ¿no? Porque yo les remito un ejemplo, por ejemplo, yo tenía un caso, una denuncia, ¿no? El señor dice
su esposa es una persona que se dedica a consumir bebidas alcohólicas, lo deja abandonado a su hijo, y su hijo ya era un adolescente de 15, 16 años, y que por descuido ni siquiera le da alimentación a su niño, y está viviendo de manera desordenada el hijo, etcétera, ¿no? Entonces uno lee eso en la denuncia, y inclusive adjunta fotos donde la señora sí pues está en estado etílico, está mareada, ¿no? Se le ve con sus tragos, etcétera. Y entonces uno ve eso en el documento y dice, efectivamente, ¿no? Esta señora sí pues tiene una vida desordenada, ¿no? Y el otro dice, quiero la tenencia por eso de mi hijo, por lo menos, de manera provisional, ¿no? Entonces uno leyendo esos documentos, mirando esas fotos, fácil puede agarrar y decidir si tiene razón, cómo puede estar con una mamá que se dedica al alcohol, etcétera. No puede estar este niño, y sobre todo adolescente, creciendo con la mamá, ¿no? Entonces, viendo el documento, yo ya puedo decir, medidas de protección, sí, a favor del niño y que se lo lleve el papá, ¿no? Pero nosotros, ¿qué hicimos? Felizmente en esa época todavía había la audiencia. Viene la señora, ¿no? A la audiencia, ¿no es cierto? Y es más, inclusive suspendimos por un momento la audiencia para que venga el adolescente, inclusive, ¿no? Y entonces la señora viene con una denuncia, con una demanda de alimentos. ¿Qué pasaba? Que este señor le había debido un montón por alimentos, ¿no? No estaba cumpliendo con los alimentos. ¿Y qué estaba queriendo hacer? Queriendo utilizarnos de repente en alguna medida nosotros como juzgados de violencia para que le demos la tenencia del hijo y se olvide de pasar los alimentos, ¿no? Y era una cantidad fuerte, eran años que no pasaba, que no cumplía con los alimentos. Entonces, si no se daba la audiencia, si yo no la escuchaba a la señora, si yo no la escuchaba al adolescente, fácil que he podido resolver y decirle, sí, tiene razón, ¿cómo puede estar con una madre borracha, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Siendo un poco toscos hablando, ¿no? Pero escuchando a la parte hemos dicho, no, pues al final el que estaba mintiendo, y es más, él decía que tenía un trabajo en un lugar, y en la audiencia le preguntamos y la señora dice, mentira, doctor, no trabaja, ¿no? Y en verdad, finalmente conversando con él, no trabajaba, pues, ¿no? Y entonces, ¿cómo se iba a hacer cargo del hijo? Era una persona desordenada. Entonces, es importante para mí en la entrevista el escuchar a las partes, ¿no? Y entonces, a la pregunta de la compañera, ¿no? Si es que es mejor o no, digamos, este dispositivo, quizá por este tema de la cuarentena sí, ¿no? Por un tema coyuntural, ¿no es cierto? Tratar de sacar, pero que sea así de por vida, sea así siempre, no va a ser eficaz, digamos, nuestras medidas no van a ser las mejores, ¿no? Porque podemos cometer errores, como le digo, el papel es frío, ¿no? Hasta fotografías nos pueden adjuntar. Entonces uno mira eso, y como les pongo en el caso concreto del ejemplo, fácil que le he podido yo hacer caso al señor y decir, si por ejemplo ahora en la pandemia llegaba ese documento y decía, tiene razón, ¿no? Que el niño se vaya con el papá, ¿no? Pero felizmente que hubo la audiencia y ahí nos dimos cuenta que el que nos estaba sorprendiendo era el denunciante, ¿no? Estaba queriéndose aprovechar de un tema para evadir su responsabilidad de pasar alimentos a su menor hijo, ¿no? Esa sería la respuesta, Samuel. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos las últimas 3 preguntas y justo hablando de lo último que usted mencionaba respecto a la efectividad que tiene que haber en estos casos, tiene que ver con la siguiente pregunta de Milagros Lee, que dice, buenas tardes, doctor, una consulta. Si las labores en el módulo de violencia van a ser virtuales todo el año, ¿cómo harán la programación de actividades en dichos módulos? Dada cuenta que como programa de CECIGRA iniciamos nuestras labores remotas en el mes de junio y la administración no se ha puesto en contacto con los cesigristas de dicha área, ¿cómo harán los cesigristas asignados a esa área para la recuperación de las horas no laboradas? Ya. Con el trabajo remoto se puede recuperar las horas, porque ustedes saben que inclusive se puede trabajar hasta de noche, ¿no? No hay inconveniente. Sí, yo conversé con la administradora, inclusive creo que nos han reducido la cantidad de cesigristas. En un momento, el año pasado nos dieron como 6, 8 cesigristas, creo que ahora nos dieron 2 o 4, pero igual se le puede asignar también labores remotas, ¿no? Para que hagan labor de trabajo remoto, ¿no? Es un tema de coordinación con la parte administrativa. Y en cuanto a las horas de los compañeros cesigristas, que no se preocupen, que lo pueden recuperar, y es fácil de hacerlo, ¿no? Porque, como les digo, desde el trabajo de tu casa puedes trabajar hasta altas horas de la noche de repente, y ahí quizá la administradora te podrá de repente decir, ¿no? No sé, como cesigrista que nos puedas apoyar en la proyección de repente de resoluciones, por decir, con un especialista legal que está muy atrasado, por decir, en sus escritos, en proveer escritos. Entonces, le dirá al cesigrista, tú ayúdanos a proveer solo decretos, ¿no? No sé,
15 decretos por día, por decir, ¿no? Que van a equivaler a tu jornada de un día, por ejemplo, de trabajo de CESIGRA, ¿no es cierto? Y entonces cada 15 decretos es un día de trabajo, por decir, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Y entonces el CESIGRista esos 15 lo hará en medianoche, lo hará en la mañana, en la madrugada, no lo sé, pero la cosa es que cumplió con los 15 decretos, por ejemplo, y ya tiene un día, digamos, de trabajo recuperado, por decirte, ¿no? Hay formas, ¿no? O sea, que no se preocupe mucho, porque de repente la preocupación es que ya vamos a acabar el año y mis horas de CESIGRA, ¿dónde están, no? O sea, me van a hacer CESIGRA en 2021, en 2022, porque ya quiero sacar mi título en 2021, ya quiero sacar mi bachillerato, entonces la preocupación de repente por ahí está, ¿no? En la compañera, pero es cuestión de coordinar, pero sin embargo yo me comprometo a llegar a este alcance, de llegar a la administración, para que efectivamente, ¿no? Esa preocupación de los compañeros CESIGRistas, de alguna manera se plasme de repente en quizá un documento de repente, ¿no? Que sirva para el trabajo del CESIGRista, será de esta manera, recuperarán las horas, los días, de esta manera, como el ejemplo que les acabo de poner, ¿no? Quizá dándole que puedan apoyarnos con 15 decretos, no lo sé, pero coordinar con la administradora, pero que no se preocupe que si es que hay horas que recuperar, sí va a haber y hay formas de hacerlo, ¿no? Sí, sería Samuel. Muchísimas gracias, doctor. Volviendo al tema, también está la pregunta de Carla Lucero Tarifa de Anderas, que dice, doctor, también me interesa saber el tipo de medidas de protección que se están dictando en este tiempo de pandemia, puesto que no es tan factible disponer un alejamiento físico de la mayoría de agresores. Sí, es verdad. Como les decía también en la conversación, no estamos disponiendo casi el retiro del agresor por varias razones, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, era el tema mismo de la pandemia, ¿no? Exponer a la persona, si no tiene dónde ir, va a estar en la calle, se va a contaminar, etcétera. Entonces, las medidas de protección que estamos dando, por lo general, no son preventivas en el sentido de que estamos advirtiéndole, ¿no? Si tú vas a volver a cometer, le estamos poniendo eso, ¿no? Una nueva denuncia, se va a evaluar el retiro del hogar, ¿no es cierto? Ante un nuevo hecho de violencia, queda en evaluación el retirarte del hogar a ti agresor, ¿no? Eso le estamos poniendo un poco, de repente, de alguna manera, para que se controle en su tema de agresión, ¿no? Y claro, adicionalmente a eso, las terapias y todo lo demás, ¿no es cierto? Pero sí, le estamos haciendo esa advertencia, como bien dice la compañera, y como yo también les decía, no es fácil disponer que todos se vayan del hogar, ¿no? Retiro, 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 los exponemos, ¿no es cierto? Y hay derechos fundamentales también que hay que cuidar, ¿no? Son derechos fundamentales. Para empezar, todos somos seres humanos, ¿no es cierto? Y entonces, a partir de ello, tenemos que cuidar la integridad física, la salud, ¿no es cierto? La vida misma, ¿no? Está en juego, porque este tema de la pandemia está en juego las vidas de todos nosotros está en juego nuestra vida, ¿no? Al menor descuido nos contagiamos, a veces ni saben cómo se han contagiado, ni saben cómo se han contaminado, pero al final están con el virus, ¿no? Y a veces con consecuencias fatales, ¿no? Pero eso también hay que ponderar, ¿no? Tenemos que ponderar ello, pero les estamos poniendo, como te acabo de decir, ante un nuevo hecho de denuncia o una nueva agresión, se está evaluando el retiro de usted del domicilio o del hogar, ¿no? Se le está poniendo eso, y si a pesar de eso vamos a volver a tener otra denuncia, no nos va a quedar otra alternativa. Ya le hemos advertido, no le hemos dicho, señor, no agreda usted, si lo va a volver a hacer, lo vamos a retirar. ¿Y qué nos queda? Tendríamos que ejecutar nomás el apercibimiento, ¿no? Es la única forma que estamos haciendo, como bien dice, no estamos disponiendo, digamos, en todos los casos, el alejamiento del hogar, ¿no? Así es, Samuel. Muchas gracias, doctor Yuri. Exactamente, la pandemia trae problemas tanto en presente como para qué será en el futuro, o también problemas que pueden repercutir en lo anterior, ¿no? Y precisamente de eso trata la última pregunta de nuestra compañera Marta Gutiérrez, que dice, doctor, ¿qué ha pasado con los casos iniciados antes de cuarentena, pero que se les entregaron oficios para pasar exámenes en el SEM y medicina legal para fechas en las que ya estaba establecido el aislamiento social obligatorio? ¿Estas diligencias han sido reprogramadas o usted ha visto que policía solo está tramitando denuncias recibidas durante la cuarentena? Ya. En esos casos, sí, en algunos estamos poniendo, por ejemplo, que nos acrediten que han cumplido, por ejemplo, si la medida de protección ha sido antes de la cuarentena, ¿no es cierto? Y ahí le hemos dicho que vaya a terapia psicológica y que nos acredite que ha iniciado su terapia, ¿no es cierto?
en el plazo de 15 días, normalmente se les pone en las medidas de protección, ¿no? Entonces, como bien dice la compañera, en ese interín en que salió el oficio, se dijo que vaya al psicólogo o vaya a la evaluación que corresponda, nos agarró la pandemia, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es como también tenemos la otra disposición que los plazos en esos casos, ¿no es cierto? Para nosotros, por ejemplo, la suspensión de plazos ha funcionado o está funcionando para todos aquellos casos que estuvieron en trámite antes de la pandemia, ¿no es cierto? Antes de la pandemia. Y entonces, ahora mismo les estamos poniendo, por ejemplo, ¿no? Que una vez que se restablezca el estado de emergencia, tendrá que computarse en todo caso los 15 días que tienen para acreditar que han iniciado, por ejemplo, la terapia, ¿no? Una vez que se regularice, digamos, este tema de la pandemia, ¿no? Entonces, lo que significaría que, de hecho, digamos, si esos plazos han caído, o las fechas, digamos, para ir a la terapia o asistir al médico o al psicólogo han caído dentro de esta etapa de pandemia, tendrían que posponerse, ¿no es cierto?, para más adelante, para cuando se restablezca, digamos, cuando volvamos a la nueva normalidad, ¿no? Se estarían posponiendo en todo caso. Agradecemos, doctor, por su tiempo que ha destinado para esta charla, que nos ha sido de mucha utilidad, y le vamos a hacer llegar un reconocimiento a nombre de la Universidad Católica Santa María y del Consultorio Jurídico, porque estas charlas de capacitación a nosotros como consultorio nos sirven de mucho, más aún tomando en cuenta pues el nivel de su exposición que nos ha servido para poder entender mejor cómo es que se está desarrollando actualmente todo el tema de la problemática de violencia familiar en nuestra ciudad, y específicamente en los juzgados donde usted está operando actualmente como juez decano. Doctor Yuri, una vez más le hacemos llegar nuestro agradecimiento más profundo y, bueno, desearle pues que en esta labor que usted viene desempeñando de la manera más idónea, pueda seguir sirviendo a la colectividad quiteña como lo viene haciendo hasta el día de hoy, porque tenemos entendido y hemos visto la cantidad de casos que se ventilan en sus juzgados, ¿no? Por las noticias también estamos haciendo seguimiento y vemos pues que realmente la carga procesal que soportan sus juzgados es inmensurable, ¿no? Por eso le agradecemos una vez más por el tiempo que él se ha dado para poder estar con nosotros y le vamos a hacer llegar su reconocimiento oportunamente. Listo, muchas gracias, doctor Arturo. Más bien al contrario, agradecerle nuevamente al doctor Arturo por esta invitación, agradecer a los jóvenes que son parte del consultorio jurídico de la universidad, a los jóvenes ciclistas, ¿no? Y de mi parte siempre está el compromiso para, si en alguna forma yo puedo contribuir en algo, de repente conversar sobre otro tema puntual, el que fuera, que pudiéramos estar dentro de nuestro alcance. Estamos prestos siempre para apoyar, doctor Arturo, y una vez más agradecerle nuevamente y agradecerles a todos los jóvenes que se han dado el tiempo también para podernos escuchar quizá esta hora y cuarto que hemos estado aquí, para, de alguna manera, esperemos que les pueda servir en algo, de repente lo que hemos podido decir, y la idea es transmitir siempre a los jóvenes, sobre todo que están en plena formación para ser abogados, ¿no? Que mucho importa para nuestra formación relacionar los temas concretos, ¿no? La casuística que da origen a la jurisprudencia y que luego eso se plasma en los documentos o normas legales, tanto nacionales como supranacionales, como hemos visto, ¿no? Una vez más, muchas gracias, doctor Arturo, y gracias a todos los jóvenes que han estado presentes en la reunión del día de hoy. Las gracias a usted, doctor, y las gracias también a todos los compañeros que han estado asistiendo y que han podido aprovechar de la mejor manera esta reunión. Muchísimas gracias con todos, una vez más a usted, doctor, y será hasta una próxima oportunidad. Listo. Gracias, doctor Arturo. Gracias, jóvenes.